Buenas tardes, amados amigos, hermanos. Dios los bendiga en esta hora. Es un placer para mí saludarles nuevamente y traerles la palabra del Señor a través de este medio. Espero que la palabra que hoy he de compartirles sea de gran bendición para sus vidas y también para sus familias. El pasaje que quiero compartirles en esta tarde se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4 versos 10 al 20. Y voy a darle lectura. Filipenses capítulo 4 versos 10 al 20. Dice la palabra del Señor: En gran manera me gocé en el Señor de que haya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, bendice esta palabra que he de compartir a través de este medio. Permite que los oyentes sean bendecidos con tu palabra y que esta palabra toque sus corazones, Señor, transformando y enseñando a algo nuevo, Señor mi Dios. Padre, bendíceles grandemente y que esta palabra también ellos puedan compartirla, Señor, a otros. Padre, yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En este tema, a compartirles el día de hoy, vamos a aprender cosas muy importantes tales como disfrutar, valorar, retener y sobre todo confiar. Y digo aprender porque puede ser que muchos de nosotros estemos fallando en estas áreas que he de mencionar en el tema. El propósito de este tema, amados amigos, hermanos, es que nosotros aprendamos a que en medio de cualquier situación que vivamos, Cristo es suficiente en todo, y precisamente el tema que quiero compartirles en esta hora se titula Cristo es suficiente. Como primer punto, Cristo es suficiente en medio de la carencia. Él es nuestro sustentador. Las palabras escritas en este pasaje son palabras de gratitud, pero también llevan un mensaje contundente de supervivencia para esta iglesia, la iglesia de los Filipenses. El apóstol Pablo es quien escribe estas palabras desde la cárcel en Roma. Este primer encarcelamiento surgió alrededor del año 62 después de Cristo por causa del evangelio de Jesucristo. Y estando él en esta situación, estando el apóstol Pablo
en esta situación de cárcel, agradece a la iglesia de los filipenses por la vasta ayuda que le enviaron a través de un hombre llamado Epafrodito, que era uno de los líderes de esta iglesia. Pero no solamente les agradece, sino que también les enseña a depender totalmente de Dios. Y esta enseñanza se las da no porque la iglesia no dependiera de Dios, sino porque esta iglesia no era rica, no tenía suficientes bienes como para poder sustentarse de una manera buena. A pesar de que había algunos creyentes que parecían haber parecía haber sido financieramente solventes, la iglesia como un todo era extremadamente pobre. A pesar de que había algunos miembros que tenían la solvencia para sostener esta iglesia, esto no era suficiente. Esto no era suficiente, ya que pues la iglesia era extremadamente pobre. De modo que no siempre, debido a esto, no siempre estaban en condiciones de ayudar al apóstol Pablo, debido a que había esa variación en que a veces tenían y a veces no. Entonces, pero cuando esta iglesia decidía ayudar, cuando tenían la oportunidad, lo hacían generosamente y con amor. Por eso el apóstol Pablo les dice esto en el verso 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y en la nueva versión bíblica, en la nueva versión internacional, dice de esta manera: me alegro muchísimo, dice el apóstol Pablo a los filipenses, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían ese interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Ahora dice, en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, dice de esta manera: dice, porque dice, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que él se siente contento, alegre de volver a verlo, de volver a ver a esta iglesia? Recordando que cuando el apóstol Pablo termina su predicación en las regiones macedónicas, él sale rumbo a Roma, y después de allí pasaron 2 años. Eran 2 años que los filipenses no veían al apóstol Pablo, no tenían esa convivencia, no tenían esa frecuencia. Los filipenses se enteran nuevamente del apóstol Pablo cuando escuchan que es encarcelado en Roma. Entonces los filipenses le envían una bendición al apóstol Pablo con un hombre llamado Epafrodito, que era uno de los líderes de esa iglesia. Entonces, cuando el apóstol Pablo ve a Epafrodito, se alegra, se contenta, y él escribe esta carta. Epafrodito es quien lleva la bendición, pero también es el portador de esta carta. Entonces, cuando el apóstol Pablo manda esta carta a los filipenses a través de Epafrodito, externa estas gratitudes. Me alegré muchísimo de ver a Epafrodito y el saber que ustedes están al pendientes de mí. Yo sé que ese deseo estaba en sus corazones, de que querían volver a verme.
pero no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Ahora, no solamente estas palabras son palabras de gratitud, sino que, como había dicho, también son palabras contundentes de supervivencia. Y aquí les da la enseñanza. Y aquí les da la enseñanza cuando dice, estas palabras no lo digo porque esté viviendo yo carencias, porque esté careciendo de bienes. No lo digo por eso. Pues he aprendido, dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y lo que dice en la Nueva Versión Internacional dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho. Y la nueva traducción viviente dice, esto no lo digo porque tenga necesidad, pues he aprendido a vivir con lo que tengo. Entonces, vemos aquí lo que dice esta nueva traducción viviente, dice, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. No lo digo esto porque tenga yo escasez, porque esté careciendo, pues he aprendido a vivir contento con lo que tengo. Entonces aquí el apóstol Pablo les da esta enseñanza, les dice, a pesar de que estoy careciendo de una casa, tengo un lugar donde estoy viviendo. Porque recordando que el primer encarcelamiento del apóstol Pablo, como lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 28, él está encarcelado en una casa alquilada, donde solamente está siendo custodiado por un soldado romano. Y a él le dan la oportunidad de recibir visitas. Es por eso que llega Epafrodito allí. Entonces, el apóstol Pablo les da esta enseñanza. Yo no les digo esto porque esté careciendo, sino porque yo he aprendido, dice, yo he aprendido a vivir contento con lo que tengo. A pesar de que sí carezco de una casa confortable, pero me siento contento con este lugar porque no estoy viviendo en la calle. A pesar de que carezco de una cama cómoda, me siento contento porque no estoy durmiendo en la banqueta, porque no estoy durmiendo en el monte. A pesar de que deseo, que carezco de una comida suculenta, de una comida caliente, sabrosa, yo me siento contento con esto que estoy comiendo en estos momentos. Y esto no me afecta porque sé que Cristo es suficiente para mí. Esto no me afecta porque en esta condición Cristo me sustenta, porque en esta condición Cristo me ha sustentado y me da lo que necesito. Entonces el apóstol Pablo le está enseñando aquí a esta iglesia la forma, que es lo que vamos a ver en el siguiente punto, la forma en cómo ellos deben actuar ante las carencias. Y esto es algo que no solamente tenía que aprender la iglesia de los filipenses. Esto es algo que también, amados amigos, amados hermanos, esto es algo que también nosotros tenemos que aprender. Nosotros debemos aprender a vivir contentos con lo que tenemos. Con esto no quiero decir que tengamos que vivir de una forma limitada. No quiero decir eso. Que no busquemos la superación o procurar vivir bien cada día. Lo que quiero darles a entender es que debemos aprender a disfrutar, a valorar, a contentarnos con lo que tenemos cuando hay carencias. La gente que no ha aprendido esto es la gente ambiciosa, la gente avara, la gente codiciosa, que siempre desean tener más y más,
tener el doble de lo que poseen, que para satisfacer su ambición a esta gente, para poder satisfacer su avaricia, no les importa robar, no les importa matar, no les importa lastimar la gente que roba para tener más. La gente que es capaz de matar para vivir, que lastima a su familia para quedarse con todo cuando de herencia se trata. No les importa todo eso. ¿Por qué? Porque hay una avaricia, porque hay una ambición. ¿Y a qué nos lleva todo esto? La gente que hace esto no sabe valorar, disfrutar lo que tiene. Y esto pasa, y esto nos lleva a lo que les decía, y esto nos lleva porque Dios no habita en sus corazones. Los que tienen a Dios en su corazón saben que cuando llegan los días de carencia, no carecen de nada. Los que tienen a Dios en su corazón saben que cuando llegan los días de carencia, no carecen de nada porque Dios les sustenta de lo necesario. Y en medio de estas circunstancias, estas personas que tienen a Dios en su corazón lo disfrutan, lo valoran, porque los corazones en los cuales Dios habita saben que en medio de las carencias Cristo es suficiente. Pues Él es quien es, pues es Él quien da el sustento necesario cuando existen estas circunstancias en la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque en los tiempos que estamos viviendo, muchos serán tentados a robar. ¿Por qué? Porque aún no han aprendido a valorar lo poco que tienen. Porque siempre han querido más. Hay gente que tiene un carro y dice, no, yo quiero 2 carros. Hay gente que tiene una casa y dice, no, yo quiero 2 casas. Hay gente que tiene un plato de frijoles con arroz en su mesa y dicen, no, yo quiero carne asada. A pesar de que traiga 100 pesos en su bolsa, esa persona quiere carne asada. No saben valorar lo que tienen y es lo que nos enseña la Escritura, que nosotros debemos aprender a valorar, a disfrutar, a contentarnos, como dice la Nueva Traducción Viviente, a vivir contentos con lo que tenemos. Y en estos tiempos que nosotros vivimos es cuanto más debemos vivir, saber vivir contentos con esto. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos de carencias. Vendrán tiempos de carencias en los cuales quizás ya no vamos a tener las mismas comodidades. Y eso tú lo tienes que saber. Vendrán tiempos donde quizás ya no vamos a tener las mismas facilidades de adquirir cosas para nuestro bienestar. Ya no vamos a tener los mismos ingresos económicos. Pero quiero decirte hoy que a partir de este momento comiences a valorar, a disfrutar lo que tienes. A guardarlo, a atesorarlo. Lo poco que tienes, disfrútalo, valóralo. Pero sobre todo, en estos tiempos de carencia, busca a Dios. En estos tiempos de carencia, busca a Dios aún más y permanece en Él, porque Él será suficiente para ti, para mí, en medio de cualquier carencia. Si tú tienes a Cristo de tu lado, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú no vas a carecer de nada. No va a haber carencias en tu vida, porque Él será tu sustentador. Él no te dejará sin sustento. Pero si tú vives sin Dios en tu corazón, puede ser que tengas abundancia, puede ser que no carezcas de nada. Pero sabes que cuando vengan tiempos aún más difíciles, tú serás el primero. Tú serás el primero en caer. ¿Por qué? Porque no tienes a Dios.
en tu corazón. El apóstol Pablo muestra aquí a los filipenses, enseña algo muy importante. Yo no carezco yo a pesar de que carezco de cosas confortables, pero siento que no carezco de nada, porque tengo un techo donde vivir, porque tengo una cama donde vivir y porque tengo un lugar donde dormir, porque no estoy padeciendo de frío. Entonces esto yo lo disfruto y esto es suficiente para mí, porque yo tengo a Cristo en mí, porque Cristo está conmigo. Entonces todo esto es suficiente para mí. Muchas personas dicen, yo lo tengo todo, yo no tengo necesidad de nada. Si tienes necesidad y tienes necesidad de Dios, tienes necesidad de Cristo. Necesitas a Cristo para poder tenerlo todo. El dinero, el mucho tener, si se viene una carencia, no te va a servir de nada el mucho dinero en medio de esa carencia. Porque el dinero se acaba. Los placeres de la vida se acaban. Pero la palabra de Dios en el corazón nunca se acaba. La palabra de Dios permanece. Y si tú buscas aún más de Dios y buscas la palabra de Dios, tú vas a permanecer juntamente con la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra quien te transforma. Es la palabra quien te da vida. Cristo es suficiente. Debemos aprender a valorar lo que tenemos. Vuelvo a repetir, con esto no quiero dar a entender que debemos vivir de una manera limitada o que ya debemos dejar de buscar la superación. No. Lo que estoy dando a entender es de que debemos aprender a vivir con lo que tenemos. Yo digo esto, dice en la Nueva Traducción Viviente, yo he aprendido a vivir, disfrutar, a ser feliz con esto que tengo. ¿Qué es lo que tienes en casa? ¿Lo disfrutas? ¿Disfrutas a tu familia? ¿Disfrutas a tu esposa? ¿Disfrutas a tu esposo? ¿Lo que tienes lo disfrutas? La palabra dice, tienes que aprender a disfrutar lo que tienes. Y sobre todo, tienes que aprender a buscar a Dios para que tú puedas disfrutar de Dios. Como siguiente punto, Cristo es suficiente en medio de la escasez. Él es nuestro proveedor. Y ese punto lo vemos ahí en el verso 12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, aquí el apóstol Pablo vuelve a enseñar algo muy importante. La iglesia de los filipenses era una iglesia que, al igual que todos, tenía tiempos de abundancia y tiempos de escasez, pero no había una administración buena, ya que cuando había tiempos abundantes, eran muy desprendidos. A ellos les gustaba, como vemos en el verso 1, en el capítulo 1 y capítulo 2 de esta carta, a ellos les gustaba ayudar a la gente, a ellos les gustaba desprenderse para la obra de Dios. Pero dice, les gustaba ayudar a la gente, pero cuando venían tiempos de escasez, padecían mucho. Y por eso el apóstol Pablo, a través de su experiencia, les enseña esto. Dice, yo he aprendido a vivir humildemente. En otras versiones dice, yo he aprendido a vivir en la pobreza. Sé lo que es vivir en la pobreza. O sea, el apóstol Pablo dice, yo me he encontrado en situaciones en las que a veces no he tenido ni para comer.
Me he encontrado en situaciones en las que a veces no he tenido ni para comprarme, voy a usar este término, ni para comprarme zapatos, un par de zapatos, ni para comprarme una muda más de ropa. He vivido esos tiempos, pero también he tenido tiempos en los cuales he tenido abundancia. Y en esos tiempos de abundancia he aprendido a administrar. He aprendido a, podemos decir, a ahorrar, a disfrutar esos tiempos, a no alocarme en derrochar, en prestar al vecino, en regalarle a mi primo, en comprarle a tal persona. En tiempos de abundancia he aprendido a ahorrar, no a ser un derrochador. Sí, ayudo a gente, dice el apóstol, da a entender el apóstol Pablo, ayudo a gente, pero también ahorro o administro algo para mí. Administro algo para mí. No sé si podemos identificarnos con esta parte que dije, que cuando tenemos abundancia, ¿qué hacemos? Porque tengo mucho, comienzo a comprarle a tal, comienzo a darle a tal, comienzo a prestarle a tal. Cuando me doy cuenta, no tengo nada. Entonces lo que les enseña el apóstol Pablo a la iglesia, es bueno que ustedes apoyen al huérfano y a la viuda. Es bueno que ustedes apoyen al pobre. Es bueno que ustedes apoyen al necesitado. Pero también sepan administrar cuando ustedes tienen tiempos de abundancia. Ahorren, administrenlo, para que cuando vengan tiempos de escasez, para cuando vengan tiempos de pobreza, no se vean en la necesidad, voy a usar este otro término, quizás de pedir prestado, no se vean ustedes en la necesidad de andar robando. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, Cristo es suficiente para mí en medio de la escasez. Porque como Cristo es suficiente para mí, yo no tengo necesidad de andar robando. Yo no tengo necesidad de andar pidiendo prestado. Yo no tengo necesidad de andar en la calle. No, porque Cristo es suficiente para mí. Yo sé que en medio de la escasez, en medio de la pobreza, Cristo me ha sustentado, Cristo me ha provisto del alimento de todo lo que yo necesito. Yo sé que Cristo no me va a dejar desnudo. Yo sé que Cristo no me va a dejar caminar descalzo. Yo sé que Cristo no me va a dejar abandonado porque Él siempre me va a proveer, porque Él es suficiente para mí. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, que Cristo es suficiente para nosotros en medio de cualquier escasez. Cuando hablo de escasez, hablo de algo que no tienes, cuando no tienes nada. Y cuando hablo en el primer punto, cuando hablo de tiempos de carencias, es de que tienes algo, pero pero careces de algo mejor, podemos decirlo así. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de escasez. Él dice, yo he estado en tiempos en los cuales yo no he tenido ni para comer. En los cuales yo no he tenido ni para calzar, ni para comprarme ropa. Pero Cristo es suficiente para mí. Ellos les enseñan, el apóstol Pablo les enseña, ustedes en tiempo de abundancia tienen que administrar para cuando vengan los tiempos de escasez, ustedes no tengan necesidad de nada. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Que cuando nosotros tenemos, porque hemos tenido tiempos de abundancia. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros tenemos tiempos de abundancia? Que vámonos a la carne asada, que vámonos al mar, que vámonos al centro, que porque hay una fiesta en tal, vamos a hacer la fiesta así, al cabo tengo dinero. Mucha gente actúa de esa, pero cuando vienen estos tiempos, se frustran, se estresan. ¿Por qué? Porque no tienen. Porque no se prepararon para los tiempos de carencia, para los tiempos de escasez.
Puede ser que mucha gente hoy en día, en medio de esta pandemia, en medio de esta contingencia, está sufriendo, aun cuando tenían en los tiempos de abundancia, por ahí de quizás de enero, febrero, aún tenían todavía un guardadito ahí, que lo estaban ahorrando, se lo gastaron. Y ahora que vienen estos tiempos, no tienen nada. Y algo que debemos aprender es a retener, a administrar. Si aún en medio de estos tiempos de pandemia tú estás trabajando, tú estás teniendo ingresos económicos, valóralo, ahórralo, administralo. ¿Por qué? Porque cuando vengan tiempos, van a venir más tiempos de escasez. No lo malgastes. Porque cuando vengan tiempos de escasez, vas a tener necesidad, los vas a necesitar. No ignores esto. Pero sobre todo, busca a Dios. Porque aún, si estás padeciendo escasez, tienes a Dios, tú no vas tú no vas a carecer de nada. ¿Por qué? Porque Dios te va a proveer. En Dios nosotros no carecemos de nada. Porque Dios sabe que si tú tienes hambre, Él te va a proveer la comida. Dios sabe que si tú no tienes ropa, Dios te va a proveer la ropa. Esto no es de que esté enseñando algo de doctrina de prosperidad, no. Lo que estoy enseñando es la dependencia de Dios. De que si tú dependes de Dios y llegas a vivir una situación de escasez, tú no vas a vivir, tú no vas a sufrir de carencias, tú no vas a padecer en medio de esa escasez. ¿Por qué? Porque Dios será tu proveedor. En el Antiguo Testamento hay una historia de la viuda de Sarepta. Ella tenía solamente un poquito de aceite y un poquito de harina para hacer un pan, el último pan que ellos tenían, ella y su hijo. Y después dice que se iban a dejar morir. Había venido una hambruna sobre aquella región. Entonces Dios manda a su siervo, el profeta Elías. Llega Elías allí. Y cuando Dios manda, para no hacer larga la historia, cuando Dios manda al profeta Elías, Dios bendice a esta viuda. Y dijo, y después en una porción de la escritura dice, y dijo Dios, no escaseará el aceite ni la harina de la vasija. ¿Por qué no habría de escasear? Porque Dios dijo, no va a haber escasez. Y si Dios dice que no va a haber escasez en tu vida, no va a haber escasez. Había una hambruna tremenda en aquellos tiempos, y en medio de esa hambruna, aquella viuda y su hijo no carecieron de nada. ¿Por qué? Porque Dios dijo que ellos no iban a vivir escasez. En medio de cualquier situación que podamos vivir, si tú estás con Dios y tú entregas tu vida al Señor, tú no vas a carecer de nada, porque Dios dice, tú no vas a carecer. Para mí, entonces, podemos decir, para mí, Cristo es suficiente. Y con esto quiero concluir. En el 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos toman este pasaje ya como un eslogan y lo usan en cualquier situación. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, traducido al griego, dice, todo esto yo lo he soportado y lo he aprendido porque Cristo ha sido suficiente para mí y porque Él me ha fortalecido en medio de estas circunstancias que yo he vivido. Y ustedes tienen que aprender, le dice a la iglesia, esto, la suficiencia de Cristo. Que en Cristo ustedes lo tienen todo. Ustedes tienen que aprender esto,
que en Cristo ustedes lo tienen todo. Y si ustedes tienen como centro a Cristo, si Cristo está en medio de ustedes, ustedes no van a vivir escasez, ustedes no van a padecer carencia. ¿Por qué? Porque Cristo será su sustentador y Cristo será su proveedor. Todo ustedes lo van a lograr por medio de Cristo. Y ustedes van a pasar estas situaciones porque Cristo les fortalecerá. Eso es lo que da a entender en el idioma griego. Eso es lo que se traduce en el idioma griego. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el griego dice todo lo he logrado porque Cristo ha sido suficiente para mí. Y Él me ha dado la fortaleza. Tú todo lo puedes lograr si Cristo es suficiente para ti. Cristo, te pregunto, ¿Cristo es suficiente para ti? Si es así, entonces sigue permaneciendo en Él. Y si no es así, búscalo y comienza a aprender a vivir con lo que tienes. Comienza a valorar lo que tienes allí en casa. No seas ambicioso, no seas avara. ¿Por qué crees? ¿Por qué creen ustedes que el que roba, valga la redundancia, se dedica a robar? ¿Por qué? Porque no sabe valorar lo que tiene en su casa. Porque no ha aprendido a disfrutar lo que tiene. ¿Por qué creen ustedes que el que mata, valga la redundancia, mata para comer, para poder vivir bien? ¿Por qué? Porque no ha sabido retener lo que tiene. Entre más tiene, más quiere. ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué le pasa a aquel? ¿Por qué le pasa aquello? Porque no han aprendido, porque no hemos aprendido a valorar, a disfrutar lo que tenemos. Eso es lo que Dios quiere en esta hora. Que nosotros valoremos lo que tenemos en casa, que no nos veamos tentados a robar para tener más. ¿No sabes que si entre más robas, menos tienes? ¿Menos te dura? Aprende a valorar lo que tienes. Disfrútalo, disfruta a tus hijos, disfruta a tu familia, disfruta a tu esposo, tu esposa. Disfruta tu casa, disfruta tu trabajo y deja que poco a poco Dios vaya bendiciéndote y vaya dándote lo que necesitas. Disfruta tu carro. ¿Para qué querer tener más? Disfruta tu trabajo. ¿Para qué tener otro trabajo? Disfruta las ganancias de tu trabajo. Disfruta lo que posees. Y recuerda que si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú vas a poder sobresalir, tú vas a poder prevalecer en medio de la escasez, en medio de la carencia, en medio de cualquier circunstancia, tú vas a poder prevalecer. ¿Por qué? Porque Cristo será suficiente para ti. Porque entonces aprenderás que Cristo es suficiente. Y el que roba, el que mata, el que hace cualquier cosa mal para poder estar bien, lo hace porque no tiene a Dios en su corazón. Si tú eres una persona ambiciosa, si tú eres una persona avara, si tú eres una persona codiciosa, debes aprender a que eso no te va a llevar a nada bueno. Disfruta lo que tienes en tu casa. Entonces, también vas a entender que eres así, porque no tienes a Cristo en tu corazón. Pero cuando tú entregues tu vida a Cristo y Cristo entra en tu corazón, entonces tú vas a poder disfrutar lo que tienes. No digo que el tener mucho sea malo, no, no es malo, es bueno. Solamente que así como la ambición
nos lleva a lograr lo que deseamos, también la ambición nos puede destruir, nos puede hacer perder. Disfruta lo que tienes y busca a Dios en medio de estos tiempos de carencia, en estos tiempos de escasez. Busca a Dios para que Él sea suficiente para ti. Amado hermano, espero que este pasaje haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides valorar lo que tienes en tu casa, y en medio de esta pandemia, pues que tú puedas disfrutar tu familia, disfrutar los bienes, porque a pesar de que quizás puede ser que no tengas los mismos ingresos o no tengas las mismas facilidades, pero tienes una casa donde vivir, tienes un lugar donde comer, tienes un lugar donde dormir. Gracias a Dios que no estás durmiendo en la calle, que no estás viviendo en la calle, sino que tienes un lugar. Entonces todo eso tú valóralo, disfrútalo y aprende que si llegan tiempos de abundancia, administralo. No seas un derrochador. No andes regalando tu dinero o tus cosas a medio mundo. No, disfrútalo y administralo, para que entonces puedas tú también tener. Y con esto no quiero decir que no regales, que no des, que no compartas. No, sí comparte, pero hazlo a una medida, valga la moderada, a una manera a que tú puedas tener suficiente. Que Dios te bendiga, amado hermano, amigo. Espero que este tema haya sido de gran bendición. Y pues nos vemos en la semana en un video más. Que Dios te bendiga, pásala bien y que tengas una bonita tarde dominical. Que Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo y saludos.